Todos hemos sentido ese nudo en el estómago cuando alguien intenta humillarnos frente a los demás. El impulso es gritar o defenderse, pero eso es exactamente lo que ellos quieren. Existe una respuesta mucho más poderosa que te devuelve el control absoluto en segundos. Se llama silencio elegante, y así es como se aplica. Nadie te enseñó esto en la escuela, pero las personas más íntegras del mundo lo dominan sin hacer ruido. Cómo responder cuando alguien intenta herirte públicamente sin decir absolutamente nada y salir ganando. Porque la respuesta más devastadora ante una humillación no es el grito, ni la lágrima, ni la huida con la cabeza agachada. Es algo mucho más sofisticado, más difícil y al mismo tiempo infinitamente más efectivo. Requiere inteligencia emocional, autoestima sólida y un nivel de control emocional que muy poca gente se ha tomado el trabajo de cultivar. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces alguien dijo algo hiriente delante de otros y en ese instante no supiste qué responder? O respondiste y después te arrepentiste. Esa sensación de rabia atascada en la garganta no es debilidad, es simplemente que nadie te dio la herramienta correcta. Hoy vas a descubrir por qué el poder del silencio no es rendirse, sino todo lo contrario. Es la expresión más alta de dignidad, resiliencia y superioridad moral que existe. Y al terminar este video vas a saber exactamente cómo usarlo. Porque el silencio es la respuesta más poderosa. Cuando alguien te humilla en público, tu sistema nervioso entra en modo de alarma y quiere que reacciones de inmediato. Es biología pura, no un defecto de carácter. Pero aquí está lo que muy poca gente comprende. Quien reacciona primero pierde el control. Cada vez que respondes con rabia o con justificaciones apresuradas, le estás dando al agresor exactamente lo que vino a buscar, tu desequilibrio. En psicología conductual esto se llama refuerzo positivo, y sin darte cuenta estás entrenando a esa persona para que vuelva a hacerlo. El silencio elegante funciona de una manera completamente distinta. No es huir, no es ignorar y no es tragarte el dolor. Es una decisión consciente, sostenida por una autoestima que no necesita aprobación externa para mantenerse en pie. Cuando te quedas en calma ante una provocación, no solo preservas tu dignidad, sino que además desarmas al agresor de la única manera que realmente duele, negándole exactamente la reacción que busca. Las personas tóxicas y con rasgos de narcisismo se alimentan del caos emocional ajeno, y el silencio les corta el suministro emocional por completo. Hay algo en la comunicación no verbal que habla mucho más alto que cualquier palabra. Una mirada serena, una postura firme, una ligera sonrisa sin ansiedad, todo eso transmite un mensaje que ninguna frase podría superar. El estoicismo ya lo sabía hace más de 2000 años. El verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que eres capaz de no decir. Y esa calma que proyectas hacia afuera empieza a construirse en un lugar muy específico, un lugar que probablemente has descuidado sin darte cuenta. El origen del dolor. ¿Por qué las humillaciones duelen tanto? Hay una razón muy concreta por la que una humillación pública duele de una manera que otras heridas no duelen. Cuando alguien te ataca delante de otros, no solo está hiriendo tu autoestima, está amenazando algo mucho más primitivo: tu lugar en el grupo. Durante miles de años, ser rechazado o ridiculizado socialmente era equivalente a quedarse solo frente al peligro, y tu cerebro todavía lo procesa exactamente así. Por eso el dolor es tan intenso, tan físico, tan difícil de ignorar. No estás exagerando, tu biología está respondiendo a una amenaza real tal como la percibe. Entender esto cambia todo. Cuando sabes que esa reacción visceral no es una señal de que eres débil, sino una respuesta automática del sistema nervioso, recuperas algo fundamental: la distancia entre el estímulo y tu respuesta. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y padre de la logoterapia, decía que en ese espacio entre el estímulo y la respuesta reside tu libertad. Y esa libertad es exactamente lo que el control emocional te da acceso a recuperar. Las personas con alta resiliencia no sienten menos, simplemente han aprendido a no dejarse gobernar por lo que sienten en el peor momento. Ahora bien, no todo el dolor viene del momento presente. Muchas veces una humillación duele tanto porque toca algo que ya estaba herido mucho antes: una vieja herida de infancia, una historia de límites personales que nunca se respetaron, una autoestima que aprendió a depender de lo que otros piensan. Si todo esto que te estoy contando te resuena, es porque no eres el problema. Tu mente fue entrenada para sabotearte sin que te des cuenta. No es falta de ganas, es un sistema que llevas años repitiendo. Para eso creé un programa completo con libro, 7 bonos de acción mental y acceso a la app exclusiva de El Tío Frontal.
donde tienes herramientas para desactivar esa voz cada día. Si sientes que ya no puedes seguir solo a base de fuerza de voluntad, te dejé el siguiente paso en el primer comentario fijado y en el código QR que ves en pantalla. Es una edición limitada, míralo ahora y decide tú. ¿Cómo desarmar a un agresor sin abrir la boca? Existe una habilidad social que casi nadie desarrolla conscientemente: comunicar poder sin necesidad de palabras. Cuando alguien intenta humillarte públicamente, espera que explotes o que te derrumbes. Cualquiera de las dos le da la razón delante de todos. Pero cuando no obtiene ninguna de esas respuestas, el guión que tenía preparado se rompe por completo y pierde el control. Ahí empieza la autodefensa emocional en su forma más elegante. Hombros hacia atrás, mirada directa pero tranquila, respiración pausada y una ligera sonrisa. Eso proyecta una calma que no necesita demostrar nada. Y las personas tóxicas no saben cómo manejarla. Marco Aurelio escribía en sus diarios que nadie puede herirte sin tu permiso. Y tu cuerpo puede demostrarlo antes que tus palabras. La asertividad no significa responder siempre, significa responder solo cuando tú lo decides y en los términos que tú eliges. A veces la respuesta más poderosa es una pausa larga, sostenida, mirando directamente a los ojos sin decir nada. Esa pausa rompe el ritmo que el agresor necesita para que la manipulación funcione. Y cuando lo experimentas por primera vez surge una pregunta inevitable. ¿Qué dice de ellos el hecho de necesitar humillarte para sentirse superiores? Puedes ignorar esto, hacer scroll y volver a ver vídeos de retos estúpidos, chicas bailando o tipos diciéndote cómo ser millonario en 3 días. O puedes parar un segundo, darle like y suscribirte y enseñarle a YouTube que tú ya no estás para perder el tiempo. Así de simple, estás para lo que te fortalece, estás para lo que te transforma. Es una decisión pequeña, pero puede cambiar lo que ves todos los días. Nadie que se siente realmente bien consigo mismo necesita humillar a otros en público. Eso no es una frase motivacional vacía, es psicología pura. Detrás de cada agresor público hay casi siempre una autoestima tan frágil que necesita romper a otros para sentirse entera. El narcisismo y la psicología oscura nos enseñan que este tipo de comportamiento no nace de la fortaleza, sino exactamente de lo contrario, del miedo, de la inseguridad profunda y de la necesidad urgente de control. Entender eso no los justifica, pero te libera de cargar con algo que nunca fue tuyo. Las personas que recurren a la humillación pública han aprendido que funciona porque alguien en algún momento reaccionó, cedió, se derrumbó. La manipulación solo prospera donde encuentra una reacción, y ese terreno suele ser una persona con límites personales poco definidos o una autoestima que depende demasiado de la validación externa. No se trata de culparte, se trata de reconocer el patrón para poder salir de él, porque cuando dejas de reaccionar como esperan, dejas de ser un blanco interesante. Tu dignidad no depende de lo que alguien dijo delante de otros, depende de cómo respondes desde tu integridad. Y esa respuesta es exactamente lo que separa a quien reacciona de quien tiene control real. ¿Cómo construir una respuesta elegante desde adentro? La elegancia en una respuesta no se improvisa en el conflicto. Se construye mucho antes, en los momentos de calma. Igual que un deportista de élite no aprende a gestionar la presión en la competición, tú tampoco puedes esperar a estar en medio de una humillación pública para empezar a desarrollar tu control emocional. La autoconfianza real no es la que aparece cuando todo va bien, es la que se mantiene cuando alguien intenta derribarte delante de todos. Y esa fortaleza no aparece, se entrena, se cultiva, se construye con decisiones conscientes tomadas mucho antes de que llegue el momento de necesitarla. El primer paso es conocerte tan bien que ninguna opinión externa tenga el poder de definirte. Cuando tienes claridad sobre quién eres y cuáles son tus valores, las palabras de una persona tóxica rebotan porque no encuentran dónde anclarse. Libros como Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz o El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl pueden ayudarte a construir esa base interna que ninguna humillación puede erosionar. La resiliencia no nace de ignorar el dolor, nace de tener algo tan sólido dentro que el dolor no puede derrumbarte. Y ese algo sólido tiene un nombre: integridad. El segundo paso es practicar la pausa antes de responder en situaciones cotidianas. Cada vez que eliges pausar en lugar de reaccionar, estás entrenando exactamente el músculo que necesitas cuando llegue la prueba real. La asertividad y la paz mental no son dones que algunos tienen y otros no. Son habilidades que se desarrollan con práctica deliberada y consciente. Cuando ese músculo está entrenado, algo cambia en cómo te mueves por el mundo, en cómo hablas, en cómo ocupas el espacio, y muy pronto vas a entender por qué esa presencia es imposible de ignorar.
lo que el silencio comunica que las palabras no pueden. Hay momentos en los que el silencio dice más que cualquier palabra, y no porque no tengas nada que decir, sino porque has elegido conscientemente no entregar tu energía a quien no la merece. El silencio elegante no es el silencio de quien no sabe qué responder, es el silencio de quien sabe exactamente lo que podría decir y decide no hacerlo. Esa diferencia se percibe, se siente y cambia completamente la dinámica. Quien te observa desde afuera lo capta aunque no sepa explicar por qué. La comunicación no verbal tiene un alcance que el lenguaje hablado simplemente no puede igualar. Cuando guardas silencio ante una provocación desde un lugar de paz mental real, estás comunicando más de lo que cualquier palabra podría decir. Estás diciendo que tu autoestima no depende de defenderte. Estás diciendo que sus palabras no tienen el peso suficiente para sacarte de tu centro. Estás proyectando una seguridad que no necesita validación. Y eso es exactamente lo que las personas tóxicas no pueden comprar ni imitar. El estoicismo y la psicología moderna coinciden en algo que pocos se detienen a considerar. Tu respuesta ante la adversidad revela quién eres mucho más que tus palabras en los buenos momentos. Marco Aurelio, Epicteto y los grandes referentes del desarrollo personal lo repiten de distintas formas a lo largo de la historia. La superación real no se mide en cuántas veces evitaste el conflicto, sino en cuántas veces elegiste responder desde tu mejor versión cuando todo en ti quería reaccionar desde el miedo. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, algo en tu entorno empieza a cambiar de maneras que ni siquiera puedes anticipar todavía. La transformación que ocurre cuando dominas el silencio elegante. Algo cambia cuando empiezas a practicar el silencio elegante de forma consistente. Las personas empiezan a tratarte diferente, sin que tengas que explicar nada. Tu presencia cambia, tu lenguaje corporal cambia y con eso cambia también la forma en que el mundo responde a ti. No porque hayas aprendido un truco, sino porque has trabajado lo único que realmente importa: tu relación contigo mismo. La autoconfianza genuina tiene una frecuencia que los demás perciben de manera instintiva, y las personas tóxicas, curiosamente, empiezan a alejarse solas. Cada situación difícil que atraviesas con integridad se convierte en una capa más de una autoestima que ya no depende de nadie. La resiliencia no es no caer nunca, es levantarse cada vez con más claridad sobre quién quieres ser. Cuando la salud mental, los límites personales y el control emocional dejan de ser conceptos y se convierten en tu forma natural de estar en el mundo, las relaciones cambian, las oportunidades cambian y tú también. Ya no te preguntas cómo responder a quien te humilló, te preguntas hacia dónde vas tú. Y esa pregunta es la que separa a quien reacciona de quien evoluciona. Todo lo que has escuchado hoy no es teoría, es un camino que empieza en el momento en que decides que tu paz vale más que tener la razón, que tu dignidad no se negocia delante de nadie y que la respuesta más poderosa que puedes dar no siempre necesita palabras. La inteligencia emocional, el control emocional, la asertividad y el poder del silencio no son habilidades de unos pocos elegidos, son decisiones que puedes empezar a tomar hoy, ahora mismo, en la próxima conversación difícil que tengas. Hay una pregunta que vale la pena hacerse una sola vez con honestidad. ¿Cuánta energía has gastado defendiéndote de personas que en el fondo solo reflejaban sus propias heridas? Porque a partir de hoy puedes decidir que ninguna humillación pública vuelve a tener poder sobre ti, no porque seas indiferente, sino porque eres libre. Esa libertad no está en el futuro, está en la próxima decisión que tomes cuando alguien intente sacarte de tu centro. El conocimiento que no se aplica no transforma nada, pero tú ya diste el primer paso al estar aquí, y eso dice mucho sobre quién estás eligiendo ser. El silencio elegante, la resiliencia, la integridad y la paz mental no son el destino, son la forma en que decides caminar. Y ese camino, una vez que lo eliges de verdad, ya nadie te lo puede quitar.